Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. En este segundo programa que estamos grabando hoy, el 5 de abril del 2021, un día muy importante para la memoria reciente, aunque yo no tan reciente, ¿no? Estamos a 29 años del autogolpe. Y recordemos que una de los emblemas de la democracia es decir, autogolpe nunca más, Fujimori nunca más. Y bajo esa consigna espero yo al menos de manera particular que la tengamos presente el día de las elecciones, que ya es dentro de poco, faltan pocos días para que acudamos todos a las urnas a votar. Algunos somos miembros de mesa, así que nada, les pido por favor a quienes vayan a votar que cumplan escrupulosamente todos los protocolos de prevención, y vamos a hablar hoy día sobre la incertidumbre que rodea estas elecciones, no solamente por la pandemia, sino porque según las encuestas que hemos visto el fin de semana, son las elecciones más fragmentadas y más impredecibles posiblemente en lo que va de la historia republicana, en lo que va de nuestra historia republicana. Y bueno, para hablar de esta incertidumbre y buscar alguna certeza en este panorama, tengo a una invitada y un invitado que nos van a ayudar a tener algunas luces. Tengo a Adriana Urrutia, ella es politóloga, actual presidenta de Transparencia y es la responsable de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Katy, un gusto estar aquí contigo y con José. Y justamente ese es nuestro siguiente invitado, José Incio. Él también es politólogo. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre compartir el espacio con Adriana y con ustedes. Siempre es bueno tenerte por aquí. Adriana, José, me imagino que ustedes deben haber visto las encuestas y deben haber pasado un sábado santo también de terror esperando lo que iba a mostrar el domingo, ¿no? No sé si el domingo nos quitó el susto o nos asustó más, ya que las encuestas nos han mostrado un escenario realmente impredecible, ¿no? Han dicho, en el diario El Comercio ha salido declaraciones de el presidente de Ipsos, el director de Ipsos, que dice: el Perú se enfrenta en una semana a la elección más fraccionada de su historia. Bueno, creo que eso salta a la vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea el origen de este fraccionamiento? Si empiezo yo, Sí, claro. lo que creo que asusta, para retomar tus términos, es que los partidos políticos se alejen de los ciudadanos, ¿no? Siempre los peruanos escogemos tarde digamos, las opciones, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones del Perfil del Elector Peruano, un documento que salió en el 2016. 1 de cada 5 peruanos decide su voto en la cola de votación, ¿no? Que es alrededor de 2 de cada 10, digamos. Pero ahora lo que tenemos es 3 de cada 10 electores que incluso después de los debates no ha decidido su voto ni siquiera al Congreso, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una señal de alerta de cómo la oferta política no representa o ha dejado de representar a los ciudadanos, y hay que preguntarse cómo vamos a enfrentar ese reto los próximos 5 años, pero también poner en agenda el fortalecimiento de los partidos para que de cara al futuro canalicen las demandas ciudadanas y puedan garantizar también una representación que motive en las elecciones a los electores a ir a votar por una opción que ellos consideran la más pertinente, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es muy interesante digamos, el escenario actual. Yo creo que no es un escenario, por decirlo así, totalmente sorpresa. Yo que creo que esta fragmentación, esta polarización y este desvínculo, como dice bien Adriana, del tema de los partidos con los ciudadanos, ha venido cocinando ya desde hace varias elecciones. Si analizamos las elecciones anteriores, vemos que, digamos, este susto, como dicen, digamos, nos ha seguido elección tras elección. Yo creo que cuando se recupera el proceso democrático después del 2000, vivimos una suerte de momento, de nuevo, de impulso de un sistema político que no supo dar la talla, y elección tras elección ha venido justamente generando mayor fragmentación, teniendo muchas más bancadas en el Congreso, teniendo menos claro quiénes eran digamos, qué representa cada partido, qué representa cada candidato, y eso, digamos,
genera esta distancia, ¿no?, entre un ciudadano y su sistema político y sus representantes. Ahora, lo que ha pasado, lo que pasa en esta elección es que tú tienes varios componentes extras, ¿no?, que entre ellos uno muy importante es la pandemia, que digamos al ciudadano de a pie lo tienen mucho más preocupado en ese sentido como para ponerse a pensar en el proceso electoral o los 18 candidatos que tenemos, los 20, las 20 listas al Congreso, y en fin, el mar de información que tiene que procesar, ¿no? Entonces, resumiendo, yo diría que es algo que se ha venido cocinando, digamos, sino que le han aumentado la llama, por decirlo así, del último quinquenio con la crisis política y también con la pandemia. Entonces, cómo se recupera ese espacio, cómo se recupera ese vínculo, esa idea digamos, que el ciudadano no espere hasta la cola para ver simplemente a que voltee y pregunte al de atrás y al de adelante y sobre eso tome una decisión, sino que tome una decisión en base a que, ok, este partido representa mejor mis ideales, o tal candidato se asemeja más a mí, o tiene más, digamos, más ese vínculo, ya sea programático, carismático, lo que sea, pero algo que le incite o lo motive, como bien dice Adriana, al ciudadano a tener esta razón, ¿no?, por la cual votar o el candidato, el partido por el cual emitir su preferencia, y no esperar al azar, que básicamente es lo que estaría pasando en este 30, con este 30%, ¿no? Como bien dice Adriana, uno de tres está esperando el último día, la cola, que alguien diga algo, que a un familiar le comente algo, o en fin, qué noticia saldrá, y eso hace que todo sea mucho más inestable y menos predecible, lo cual también es un riesgo en nuestro sistema, ¿no? Yo creía que era como, no sé si un mito, sino que era como que pasaba muy poco eso de que te pregunten en la cola, hasta que las dos últimas elecciones me han preguntado en la cola, señorita, ¿por quién voto? Y de verdad ha sido como que chocante, ¿no? O sea, señor, me está poniendo a mí la responsabilidad de que usted decida, porque las dos veces fue un señor. Pero claro, como por lo que entiendo, por lo que ustedes dicen, sí, pues, o sea, podemos hacer un análisis de lo que está sucediendo en este momento, pero ya estamos una semana de elecciones, ya no hay nada que hacer, hay que pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué herramientas necesitaríamos para tener un mejor futuro del que tenemos, un mejor futuro electoral del que tenemos ahora? A ver, yo creo que ahí estamos a la última semana y todavía podemos hacer cosas, ¿no? Entonces creo que lo primero es, claro, quizás no está mal decidir en la cola, pero tú tienes que tener 2 o 3 opciones sobre las cuales estás informado, ¿no? O sea, digamos, cuando decimos en Transparencia hemos hecho una campaña que se llama En la cola Nola, parte de la iniciativa de las plataformas Decide Bien, que lo que queremos decir ahí es que no decidas sin informarte previamente. Y entonces creo que esta es una semana clave para que los electores y las electoras se informen sobre los perfiles de los candidatos que queremos llevar al Congreso. Y ahí tenemos una oportunidad, podemos dejar fuera de carrera a gente que realmente no nos representa porque tiene sentencias, porque no ha sido un buen funcionario público antes, ¿no? Y entonces para eso hay 2 opciones. Está la plataforma directamente Decide Bien, que les puede contar José cómo funciona, y ahí le dejo después a él la palabra, y pueden entrar también a transparencia.org.pe, donde hay 2 plataformas, una que permite comparar los planes de gobierno en diferentes temáticas. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, niñez y adolescencia, pueden comparar los planes de varios partidos, ¿no? O sea, porque cuando uno vota por un candidato a la presidencia, también está votando por las propuestas que tienen, ¿no? Y para el Congreso es importante que además hagamos uso del voto preferencial. O sea, nosotros podemos marcar el símbolo, ¿no?, del partido de nuestra preferencia al momento de votar, pero además podemos poner los números de los congresistas que queremos que lleguen a la presidencia, al Parlamento, ¿no? Y eso es bien importante saber a qué números nosotros estamos respaldando. Y esta plataforma permite ver precisamente lo que se llama Decide Bien Congresal, permite ver los antecedentes de estos candidatos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a los ciudadanos, a ese 30% de ciudadanos que no ha decidido su voto, a que esta última semana por lo menos barajen, ya podemos empezar con 10 opciones, de ahí nos quedamos con 5, de ahí nos quedamos con las 2,
de quienes consideramos que son los mejores dentro del universo posible para ser congresistas en los próximos 5 años, ¿no? Porque esas 2, 3 horas que nos va a tomar ir a votar, o si quieren, si son, digamos, más desplazamientos más largos, esa jornada que nos va a tomar las elecciones van a determinar los próximos 5 años, ¿no? Entonces creo que hay que verlos en términos de, es un día que tenemos que estar ahí enfocados para que los próximos 5 años tengamos una representación que refleje realmente nuestras opciones, ¿no? Sí. Yo ahí igual coincido con Adriana que todavía hay mucho que hacer esta semana. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a decidir, pero creo que la lógica que el elector debe entender, y eso es justamente un tema ya que viene con la idea de la reforma política, etcétera, es que aquí nosotros, cuando elegimos un partido, estamos eligiendo un equipo, ¿no? Entonces, la idea siempre es analizar también la información del equipo, más que de una u otra candidatura, digamos, individual que te puede jalar bastante, pero como bien dice Adriana, puede esa candidatura individual estar jalando otras que tienen sentencias, deudas con la SUNAT, etcétera. Entonces, yo creo que y ese es también un problema para el elector, porque con la cantidad de candidatos que tenemos, más de 2.000 candidatos que tenemos, 20 listas congresales, 18 partidos. O sea, nosotros que estamos metidos en esto todo el día, todo el tiempo, ya se nos es difícil procesar toda esta información. O sea, ¿cómo le vamos a pedir al elector que justamente, pues, ante tal mar de información pueda discernir bien, pueda, digamos, valorar y ponderar la información? Entonces, yo creo que las herramientas que menciona Adriana son muy buenas, pero y van en ese sentido, ¿no? Ayudarte a procesar la información para que reduzcas tus opciones a 2, 3 y que finalmente luego ya elijas entre ellas y basándote en la información que puedas tener. Hay un montón de herramientas, cada una tiene diferentes ángulos que te pueden ayudar. Yo recomendaría que entren a voto360.pe, donde están casi todas. O sea, ahí están, es como un escaparate de aplicaciones que está la de transparencia, también estamos las que hemos desarrollado nosotros, Decide Bien, hay Votu, hay un montón de herramientas como para poder hacer digamos, este proceso que menciona Adriana, que es muy importante. Porque la elección de hoy día, como bien dice, nos va a determinar los próximos 5 años, ¿no? Pero pasada esta elección, ¿qué es lo que se viene con, digamos, cómo mejorar la representación o cómo generar este vínculo, retomar este vínculo y que, digamos, no nos pasemos la siguiente elección como ahora esa es la nueva elección más fragmentada de la historia del Perú y cada elección batamos récord, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que viene por una parte, hay que generar incentivos dentro del sistema y para eso están las reformas políticas que te van generando, o digamos, reformas legales, que es parte de la reforma política que te va a generar incentivos para fortalecer partidos o para que los partidos, digamos, los partidos que quieran participar en las elecciones tengan conscientes de que tienen que tener un plan, tienen que tener un vínculo y tienen que tener un arraigo con cierta parte de la ciudadanía para poder participar. Pero también se necesita una suerte de autocrítica por parte de los operadores políticos que hemos tenido. O sea, estamos en este espacio por nuestras élites políticas. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se ha venido deteriorando esta representación? ¿Cómo hemos venido, digamos, cuáles son los errores que siempre caemos detrás de cada elección que nos llevan a una situación peor que el gobierno anterior, etcétera? Eso es digamos, un análisis que se tiene que hacer desde el propio partido, porque es increíble que tengas partidos que estén participando en la elección presidencial y tengan menos del 1% de preferencia, o sea, es decir, menos incluso las firmas que presentaron para inscribirse. Entonces, aquí se necesita cambios por varios lados, ¿no? Primero necesitamos, digamos, incentivos por parte de la parte institucional, que son estos cambios de reforma de leyes, etcétera. Necesitamos partidos que entiendan que tienen que tener un nicho, un vínculo o buscar no decir para todo, sí, me acomoda lo que hay, sino justamente decir, yo represento este grupo, entonces ordenar un poco la representación. Y también que al elector se le pueda brindar la información, digamos, de una manera ágil y amigable, y ahí están las organizaciones de la sociedad civil, digamos, y todos los que trabajamos en este tema para que, digamos, se pueda tomar una decisión responsable. Todo este caos, yo creo que el menos responsable es el elector. O sea, siempre se le echa la culpa al elector por las decisiones que nos han llevado a este punto, pero en realidad yo creo que gran parte de la responsabilidad es parte de la oferta política. O sea, si tenemos poca
una muy mala oferta política, no puedes culpar al elector por elegir uno mal, digamos, entre dos malos, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que se necesitan esas tres vías para empezar a trabajar en un mejor vínculo política-sociedad que no nos lleve a otra elección tan fragmentada como esta en la próxima campaña. Yo pensaba honestamente, aquí con eso termino, que era un poco más optimista de que en esta elección, como varios partidos perderían la inscripción, ya nos quedaríamos con menos jugadores, que se puede ordenar un poco la cancha, ¿no? Como que es más fácil ordenar con 5, con 6 que con 18. Pero así como va la cosa, van a pasar creo que 12. Entonces, el camino sigue largo, ¿no? Y ese es un problema grande. Es Y ahí importante. yo, Dime. sí, o sea, yo quería señalar algo que es, nosotros, sí, por lo general cuando se habla de los partidos son los partidos, ¿no? Una cosa lejana, terceros, pero sí creo que si queremos cambiar la forma que se hace política, tenemos que movilizarnos hacia la política institucionalizada, ¿no? Y este es, yo creo, un llamado también difícil a los electores y a los ciudadanos para que en los próximos 5 años se comprometan con la política institucional, ¿no? Porque las movilizaciones sociales del mes de noviembre y movilizaciones, la juventud se ha venido movilizando de manera sostenida desde inicios del siglo, digamos, pero necesitamos generar esos mecanismos para que esa política contestataria, digamos, ¿no? Contestataria en el sentido de que confronta el Estado se vuelva política institucionalizada y ponga esas agendas ciudadanas como parte de las agendas parlamentarias, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos que movilizarnos. Creo que esa es una reflexión necesaria en el año del Bicentenario, ¿no? Yo creo que el Bicentenario fue interesante porque movilizó a peruanos para construir una república. Creo que es momento también que nosotros digamos, ya esta nueva república bicentenaria ahora, cómo la queremos construir y ahí tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Creo que no hay de otra para reformar la política. Va a ser muy duro, va a ser muy complejo, pero yo creo que estamos todos cansados que la política no nos represente, ¿no? Y entonces si estamos cansados y si nos da cólera y si estamos frustrados, intentemos que eso se transforme, ¿no? En una acción y que tomemos parte de aquel espacio donde decidimos las cosas públicas, ¿no? Claro, el tema es que sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón y creo que es un llamado pertinente porque hay una cosa interesante en estas elecciones, que son varios jóvenes que están postulando. Lo malo es que no todos tienen una carrera partidaria, pero son muchos los que se están involucrando y están postulando, están pues tratando de ofrecer cosas novedosas, cosas que pueden cambiar de alguna forma la manera en la que se viene haciendo política. Y ojalá se vea reflejado eso en la composición del próximo Congreso, ¿no? Al final, lo que ustedes han venido comentando, lo relaciono mucho con el lado del Congreso, que me parece súper importante, porque nos enfocamos a veces mucho en las figuras presidenciales, pero el Congreso es igual de importante y lo dejamos de lado, ¿no? Sin embargo, esta fragmentación de la que hemos hablado, la mencionamos a propósito de las figuras presidenciales y tengo una curiosidad en este sentido. ¿Es esta la elección más fragmentada para la derecha peruana? ¿Cómo lo ven ustedes? Que conteste José Luis. Luis. Yo creo que es más fragmentada en el número de candidatos que podemos identificar como derecho, ¿no? Yo creo que parte de la fragmentación que vemos ahora se debe también a la polarización que estamos viviendo. Y la polarización es súper interesante porque no solo parte de un fenómeno peruano. O sea, hemos visto otras elecciones, al parecer la polarización en sociedades está aumentando y eso requiere un montón de análisis para saber cuáles son las fuentes internas, exógenas, etcétera, que nos ayuden a explicar eso. Pero al haber mucha más polarización, tú vas a tener dentro de los grupos de derecha e izquierda, digamos, grupos que son más, digamos, gravitantes hacia lo extremo, ¿no? Y es lo que estamos viendo en esta elección, que es lo que está experimentando un poco la derecha, ¿no? Que con tipo candidatos como López de Aliaga está como jalando un poco ese extremo y le estaba quitando piso a esta derecha, sí, no centro derecha, pero centro derecha hacia derecha, ¿no? Entonces,
esta polarización lo que ha hecho es fragmentar un poco la derecha, pero que lo hemos visto también en la izquierda, es decir, tú tienes en ambos lados, digamos, por eso les digo, desde 2001, si analizamos la elección de 2001, vamos a ver cómo esta polarización y esta fragmentación va aumentando entre elección y elección. Si mezclamos con elecciones subnacionales, peor aún, porque tú lo que ves es que los partidos nacionales en elecciones nacionales se fragmentan más y en elecciones subnacionales pierden todo el espacio y solamente lo ganan movimientos regionales. Entonces todo se empieza de lo que parecía un sólido, que incluso se hablaba del renacimiento de los partidos políticos peruanos, se quiebra como un espejo, ¿no? Tanto en el nivel, entre niveles como en el mismo nivel nacional. Entonces yo lo que creo es que si no es la más fragmentada, es una de las más fragmentadas para la derecha. Sin embargo, lo que yo sí creo es que las derechas suelen, digamos, soldarse más rápido frente a un proceso. O sea, lo que yo creo que puede pasar es que va a ser mucho más rápido y digamos, no gravitante, pero sí mucho más rápido y natural hasta cierto punto, que las candidaturas de derechas empiecen a, digamos, por lo menos el electorado más conservador, más como pro-sistema, etcétera, empiece a gravitar hacia un candidato en específico después de esta fragmentación, ¿no? No creo que esta fragmentación dure. Lo que no suele pasar con la izquierda. Entonces, ese yo creo que es, por decirlo así, entre comillas, la ventaja comparativa de este grupo, ¿no? Sí, pero si no es la más fragmentada, son más fragmentadas, pero yo creo que se debe a este proceso de polarización que vamos viendo con temas como, primero el tema, todo este del tema de ideología, lo que ellos llaman ideología de género, o digamos esta idea de cuando salen estos grupos de con mis hijos no te metas, etcétera, empiezan a jalar un poco la distribución hacia ese lado, ¿no? Que se condensa finalmente en candidaturas específicas, ¿no? Pero eso no es algo meramente local, sino que lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en El Salvador y otros países, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, esa sería mi respuesta. Adri. Yo creo que aquí hay la necesaria, sí, iba a decir la necesaria necesidad, pero claramente es una redundancia, de reflexionar sobre la ausencia de un debate basado en ideologías, ¿no? Y entonces una ausencia de la política ideológica que conlleva por ende a una narrativa mucho más compleja por parte de los partidos, ¿no? Y entonces por eso también ha sido difícil traducir para los electores en términos de qué propuestas están ofreciendo para resolver las crisis cotidianas, ¿no? Y los desafíos cotidianos. Y creo que ahí es importante que de cara al futuro también se construyan, ¿no? Herramientas, mecanismos para que los ciudadanos se identifiquen más con las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Digamos, en teoría pasaría por una ideología, pero creo que es necesario ahí que se diseñen esos mecanismos que permitan recoger o permitan que el elector se ubique con mayor facilidad dentro de la oferta electoral, ¿no? Y ahí, si puedo, muy interesante, pero justo lo que hablaba Adriana es algo que le estaban dando vueltas y no estoy totalmente convencido si es que, lo más probable es que yo esté equivocado, pero quería igual compartir con esto con ustedes. O sea, yo no sé si es que o sea, la clave ideológica funciona si es que el electorado está en clave ideológica también. Es decir, si es que hay una identificación del electorado, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo entiendo, digamos, el ser de izquierda te ayuda a que el electorado entienda cuáles son tus políticas finalmente, ¿no? A que digas, en lugar de darte como, si es que hubiese una clave ideológica clara en el electorado y en los partidos, sería súper fácil decir, él es de izquierda, ya, entonces ya tienen más o menos mapeadas cuáles son las políticas. Él es de derecha, también tiene más o menos mapeadas cuáles son las políticas. Y cuando estamos en clave ideológica, el decir izquierda-derecha, al elector le sirve un montón, como bien dice Adriana, para saber qué es lo que están ofreciendo, sin meterse tanto en el rollo de los planes o los errores mínimos, etcétera, ¿no? Que es lo que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en sistemas bipartidistas como en el americano, ¿no? Que ya soy demócrata, ya más o menos sabes lo que quiero decir, soy republicano y ya son como atajos sobre esto, ¿no? Pero
no sé si es que la población peruana está en esa clave, honestamente. Y también puede llevarse a otro lado, ¿no? Que es el tema de, usualmente en sistemas polarizados, políticos polarizados, los extremos se suelen confundir. O sea, las medidas, digamos, de una extrema izquierda o de una extrema derecha, a veces son muy similares en ciertos temas. O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando ambas apelan a sentimientos primarios como nacionales, o el tema, por ejemplo, en este caso, lo que han tratado algunos del tema de la familia o los venezolanos en el Perú, etcétera, empiezan poco a confundirse esos extremos porque usualmente suelen apelar a estos sentimientos primarios, ¿no? Entonces, yo sí creo que el debate de los partidos, y ahí simplemente no tengo respuestas, simplemente como para digamos, conversar con lo que dice Adriana, yo creo que los partidos pueden entablar digamos, una conversación seria ideológica que ayude al elector, si es que el elector está en clave ideológica, porque de esa manera todos se quitan la tara de decir, yo no soy ni izquierda ni de derecha, ¿no? Esa es esa clásica de los partidos, yo no soy ni izquierda ni de derecha, creyendo que de esa manera apelan al centro. Si es que el electorado está en una clave ideológica, es lo peor que puedes hacer, porque eso no te dice nada al elector, ¿cierto? El elector dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo eso, no? Pero si el electorado no está en una clave ideológica, habría que entender muy bien en qué está el electorado, ¿no? ¿Cuál es, digamos, si es un tema más de issues particulares o de temas particulares, que son esos temas, lo que son temas salientes en las campañas, donde los partidos tienen que saber, digamos, correlacionarse o pescarlos, o es un tema más de, por ejemplo, yo lo que creo es que es un tema más tipo, más allá de derecha o de izquierda, es adversos al riesgo y no adversos al riesgo, ¿no? Es decir, hay un gran bolsón electoral que se ha beneficiado del sistema, entonces que le ha ido bien durante el sistema, no necesariamente que son los más millonarios, pero es, digamos, una clase media que ha avanzado durante el sistema. Ya, pero a esa gente se le puede decir de derechas, que justamente es lo que quería, a la luz de lo que tú estás diciendo, y que quería hacerles una pregunta a los dos, ¿no? ¿Nos es suficiente, nos basta con definir derecha e izquierda o ya necesitamos una nueva categorización? Porque al final la definición de izquierda termina siendo caduca porque la relacionan directamente con torpear y la definición de derecha, pues también probablemente también esté quedándonos corta, ¿no? No sé, yo creo que el elector promedio no está en clave ideológica y no sé si nos va a bastar esto para, incluso para pensando en las próximas elecciones, en el fortalecimiento de los partidos como un tema de identidad de los mismos, ¿no? No sé por dónde tendrían que ir la respuesta y nada, les agradecería que con esto sean breves porque producción ya me dice que con esta pregunta acabamos. Yo creo que ahí nosotros en Transparencia, con el apoyo de IDEA Internacional y con el Instituto de Estudios Peruanos, hicimos en octubre una encuesta sobre cuáles eran para los electores los temas que debían ser prioritarios en la campaña, ¿no? Y salían salud, educación y economía, asociada a reactivación económica y empleo, que son temas que también han salido en la encuesta de Ipsos, ¿no? Y entonces creo que los peruanos y las peruanas estamos preocupados por salir de esta crisis, ¿no? Y yo creo que más allá de la clave ideológica, lo que queremos son personas que nos ofrezcan las mejores soluciones para que nuestras familias dejen de estar enfermas o que sigamos perdiendo a más gente que queremos, para que nuestros hijos que han estado en teleeducación vuelvan a las aulas y no dejen de perder clases, y para más de 1 millón de peruanos que ha perdido su empleo, que le expliquen cómo van a recuperarlo, ¿no? Y entonces creo que es esa capacidad de traducir las propuestas en acciones concretas, viables, y de demostrar un liderazgo y una experiencia reconocida, esa es una ecuación que ha sido muy compleja en esta campaña, ¿no? Entonces, digamos, la oferta electoral ha tenido mucha dificultad, primero para traducir las propuestas de cara a los electores y segundo, dificultades de liderazgo y de capacidad de gestión demostrada, ¿no? Entonces creo que eso hace también que sea una elección bastante compleja. Sí, solo ahí me parece excelente lo que ha dicho Adriana con respecto a que los peruanos quieren soluciones finalmente, ¿no? Entonces, más allá del partido, cómo se presente o con qué clave quiere hablar, si es que no transmite que el partido puede ser una solución, digamos, brindarle soluciones a sus problemas, simplemente no va a haber ese vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado los partidos son los que tienen que poner digamos, todo el esfuerzo en más allá de decir, no, mi plan es excelente, es cómo lo comunicas, cómo lo haces llegar a la mayor cantidad de personas para que realmente te crean y puedan conectarse contigo, ¿no?
Entonces los peruanos buscan soluciones y por ese lado yo creo que los partidos tienen que reconfigurarse y empezar a pensar en esos temas más allá de sus propias, de cómo ellos quieren que el mundo, cómo ellos perciben el mundo. En realidad también tienen que ir preguntando cómo el electorado lo está percibiendo ellos para saber en qué clave hablarles, ¿no? Claro, Y yo, dime, Adri. no, solo para robar 2 minutos antes que producción nos corte, creo que es bien importante tener claridad que sí tenemos que utilizar el voto y emitir un voto, porque los votos blancos o nulos le van a dar más peso a las decisiones de otros, ¿no? Y entonces tenemos que decidir nosotros para que otros no decidan por nosotros, y más información pueden encontrar en las redes sociales de Transparencia, y en particular esta plantilla de cómo un voto blanco o nulo puede cambiar los porcentajes de escaños en el Parlamento en particular. Claro, es súper importante también ese llamado a no votar blanco viciado, y también me parece que eso que han destacado ustedes, ¿no? De cómo comunican los partidos sus propuestas, también creo que han salido jalados en esta elección, pues la mayoría, si no todos, porque hasta ayer hemos visto entrevistas donde les hacían preguntas a los candidatos y no sabían responderlas, ¿no? De cómo iban a ejecutar tal cosa o cómo podían proyectarse para determinados problemas, y bueno, alguno incluso dijo, ¿para qué ponerlo en el plan de gobierno si la gente no lo lee? Entonces eso a mí me parece una falta de respeto al electorado y nada. Nos queda todavía mucho por conversar, espero que podamos tener un segundo programa para poder hablar de este tema, espero poder contactarlos para otras conversaciones también. Gracias Adriana, gracias José, y bueno, muchas Gracias gracias a ustedes. a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Spotify, y gracias a Juan y a Catherine que están en la producción conmigo. Hasta el próximo programa.